Para mí es un placer presentar a Blania Correal Sarmiento. Ella es ingeniera industrial con más de 28 años de experiencia en temas de recursos humanos y estrategia laboral, como responsable de los procesos humanos del negocio en diversos países y compañías, como Coca-Cola, como Coca-Cola FEMSA, Danone, Nissan, experta en el desarrollo de modelos de transformación laboral y organizacional, generando importantes impactos en los resultados de las empresas a través de esquemas de productividad, blindaje laboral, desarrollo y estrategia humana. Ha sido reconocida por 2 años consecutivos como una de las 30 mejores directoras de recursos humanos en México y ha estado en el top 20 del ranking de las mujeres más poderosas de México, de acuerdo con la revista Expansión. Es columnista invitada en El Economista, en Expansión, además de colaboradora de diversos medios de comunicación y asociaciones como El Financiero, el Reforma, Legis y la revista de la Medir, que como ustedes saben es la Asociación de Directores de Recursos Humanos, con diferentes publicaciones, todas ellas enfocadas en el lado humano de los negocios. La carrera de Ingeniería Industrial la cursó en la Universidad Industrial de Santander en Colombia. La maestría en Ingeniería Industrial es de la Universidad de los Andes, también en Colombia. Pues es un placer para mí tenerte, Blania, con nosotros. Blania va a estar hasta las 9 de la mañana. Ella tiene un compromiso. Ella está ahorita actualmente en Colombia y de ahí nos estamos enlazando con ella. Pues Vale, adelante, Blania, y te agradecemos el que estés con nosotros. vale, Emilio, muchísimas gracias a ti, a José Antonio, a Claudia por la invitación y por el espacio, como les contaba en enero que nos vimos en Puebla. La verdad es que el tema laboral creo yo que es uno de los temas que se nos ha vuelto crítico en la agenda de cualquier negocio. Creo que es un tema que pasó de ser tal vez de los temas estables a uno de los temas prioritarios. Hoy voy a hacer un pequeño resumen de los impactos que está teniendo la reforma laboral en México. Esta parte la voy a pasar un poquito rápido porque ya la hemos hablado, pero para asegurarme que quienes no tuvieron oportunidad de ver la plática anterior, pues traigan al menos los puntos principales, pero me voy a concentrar en lo que está pasando hoy en el tema sindical en el país y sobre todo cuáles son las implicaciones y los temas en los que nos tenemos que preparar y por supuesto cómo aconsejar a las compañías en este sentido. Y bueno, pues nos arrancamos con este tema que es apasionante. Si me quieren interrumpir, por favor, para cualquier pregunta, para cualquier comentario, adelante. La verdad que me interesaría más hacerlo como una conversación estratégica que como una presentación, aunque pues ya los que me conocen saben que difícilmente me callo, pero bueno, ustedes me ayudan, por favor, levantando su mano o abriendo el micrófono. Con muchísimo gusto comentamos los temas. Las Pues, preguntas, como está ahorita, es en el chat y yo te las perfecto. voy a ir comentándola. Ah, Entonces, excelente. usen tanto el chat que tenemos como la parte de preguntas y respuestas. Perfecto, vale, Emilio, hagámoslo así. Entonces, bueno, a mí me gustaría arrancar aquí rápidamente con esta reflexión de estos indicadores de la OECD que están muy a propósito puestos en el 2020. Como ustedes saben, la reforma laboral se lanza en México en mayo 1 del 2019. Digo que siempre se lanzan las reformas laborales el 1 de mayo, que nadie trabaja y nadie se da cuenta de cuáles son los impactos que se nos vienen. Y viene, por supuesto, en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que como ustedes recordarán, desde el inicio de la firma de este tratado, desde el inicio de la negociación, pues fue para México y en general para toda digamos, la República un ejercicio bastante difícil que implicó incluso la adhesión del país a varios convenios de la OIT, convenios que además nos obligaron a transformar nuestra constitución. Seguramente ustedes se dieron cuenta que en el 2017, por ahí por febrero, tenemos un cambio importante en la constitución mexicana, donde básicamente pues se integran
estos elementos de libertad de asociación y libertad de negociación, pero luego, en mayo del 2019, se emite ya la reforma más importante que hemos tenido en los últimos 100 años, me atrevería a decir yo, de ley laboral, donde se transforma de manera sustancial la forma en la que hacemos negocios en México. Entonces, aquí, y lo comentábamos hace un momento, creo que un poco la ventaja de no ser abogado en este análisis que estamos haciendo aquí es que una de las cosas que a mí me empiezan a llamar la atención de la reforma es que impacta, como les decía hace un momento, la forma de hacer negocios en nuestro país. A mí particularmente, no sé si es porque yo las persigo o porque ellas me persiguen a mí, pero me han tocado varias reformas laborales en varios países. Además me han tocado recién llegada, entonces eso pues ha generado para mí un reto, pero también ha generado una reflexión, porque, y aquí me voy a la lámina que tenemos en la presentación, teníamos en ese momento, de acuerdo con los indicadores de la OECD, una serie de elementos que nos mostraban la gran oportunidad de mejora en la calidad del empleo en México. Vemos aquí cómo aparece México marcadito en esa columnita de color. Por ejemplo, el tema de la calidad del ingreso, que mide no solamente cuánto es el salario hora del trabajador, sino también la distancia que hay entre el salario del trabajador más base de la compañía y el más alto. Ahí estamos, pues estábamos en el 2020 acompañados de países como Haití y otros por el estilo. Vemos también a nivel de educación, de calidad, de balance vida-trabajo, las grandes áreas de oportunidad que teníamos. Y todo esto pues me lleva a una reflexión que creo que es muy importante y es, como lo dice el título de la gráfica, vivíamos en un Disney del trabajo de cierta forma porque teníamos muy bajos costos laborales, una altísima flexibilidad y la posibilidad de desarrollar cualquier actividad industrial o laboral con múltiples posibilidades. No, esa era la realidad de México, solamente que esa realidad nos cobró factura en términos sociales, pues porque nos dejó con estos indicadores que estaban aquí. En ese sentido, y déjenme continuarles un poquito la historia, viene un cambio, como lo comentábamos hace un momento, fundamental dentro de la Ley Laboral del Trabajo, pero con una particularidad. Y ayer escuchaba una sesión que me pareció bien interesante porque hacía una reflexión. Si ustedes recuerdan, en los tratados de libre comercio anteriores, en el NAFTA y los anteriores, existía un capítulo paralelo laboral. Sin embargo, ese capítulo paralelo laboral no hacía parte de las condiciones, ni hacía parte tampoco de, o como hace hoy parte, de los mecanismos de control que tiene el TEMEC. Entonces, aquí el primer elemento que me gustaría dejar establecido, y si aquí tiene alguien algún comentario o alguna pregunta, por favor, no duden en hacerlo. ¿Cuál es la diferencia que estamos viviendo hoy en México y por qué este tema laboral se nos volvió un tema tan prioritario? Porque resulta que, pues bien saben ustedes que Estados Unidos es nuestro partner comercial más importante, pero además digamos, buena parte del Producto Interno Bruto de nuestro país está asociado con la exportación a ese país y a Canadá, por supuesto. Dentro del Tratado de Libre Comercio, en el capítulo laboral, en el capítulo comercial, perdón, se establece un capítulo laboral, el capítulo 23, que regla no solamente los elementos de administración del trabajo en México, que eso ya es un tema de violación a la soberanía desde mi humilde punto de vista, sino que también nos establece una serie de condiciones y mecanismos de castigo, por decirlo de alguna manera, que pueden impactar a ese nivel o a ese volumen de compañías exportadoras. Entonces, metiéndonos un poco en qué cambió, y aquí déjenme recordarles que en su momento teníamos al gobierno republicano en la firma del Tratado de Libre Comercio, pero con una altísima presión de los demócratas, que además, conectados con todas estas organizaciones sindicales americanas, lograron meter esta presión suficiente para que no solamente tuviéramos un capítulo laboral, sino un mecanismo de presión y un mecanismo de consecuencias para México. Pero ¿qué cambios implicó esta modificación de la ley laboral en México? El primero y el más importante, y aquí me voy un segundito a hacer una pausa para poner un poco un ejemplo.
¿Saben ustedes que en el pasado, antes del 2019, si tú tenías una empresa o asesorabas una empresa y esa empresa no tenía contrato colectivo, había una rendijita en la Ley Laboral del Trabajo que planteaba que cualquier sindicato, conociendo o no a tus trabajadores, se podía presentar en la puerta de tu empresa? Lo veíamos muy comúnmente en las construcciones de cualquier edificio, casa, pero esto pasaba también en grandes plantas, en un call center, en un banco, en las empresas que fueran, y se presentaba el sindicato y te emplazaba a huelga por negociación de contrato colectivo, sin conocer un solo trabajador. Por esa razón, las empresas en México, y aquí déjenme contarles este dato que creo que es bien interesante, 85% de las empresas en México nos buscamos a un sindicato de protección y firmamos un contrato colectivo de papel, que es más o menos un matrimonio de mentiras, ¿no? Un matrimonio ahí de papel, que lo utilizábamos cada vez que alguien venía a emplazarnos a huelga, pues sacábamos el papelito y decíamos, yo no quiero salir a bailar el viernes en la noche porque estoy casada, ¿no? No importa si el señor no vivía en la casa, no importa si no ejercía ninguna deber o derecho como esposo ni papá de los niños, sencillamente aquí teníamos una forma de protegernos frente a eso que fue por mucho tiempo un mecanismo de extorsión. De hecho, entre paréntesis, no me voy a meter en ese tema, el tema de extorsión o la calificación de extorsión de este tipo de sindicatos hoy está penado en la ley, incluso un sindicato al que se le compruebe algún tipo de extorsión de estos mecanismos, pues puede tener el retiro de la toma de nota, que es como la licencia de funcionamiento de un sindicato. Pero bueno, me devuelvo a la historia y al cambio de la reforma. Entonces, ¿qué sucedió? Cambia dentro de la ley laboral y lo que nos plantea la reforma del 2019 es, a ver, aquí ya no vamos a tener esa posibilidad de que estés medio casado, medio soltero, aquí o completamente casado y tienes un sindicato activo dentro de tu compañía que no solamente cobra cuotas sindicales, sino que también ejerce toda su actividad de representación de los trabajadores, o tienes un ambiente libre de sindicatos donde no existe ningún tipo de representación. Y el trabajador es libre de elegir si quiere mantenerse con el sindicato que está hoy o quiere casarse con uno nuevo. De esa situación, y ahorita me voy a meter un poquito en ese detalle, pasaron varias cosas bien interesantes. La primera es que cuando se limpia toda esta cantidad de contratos de protección, quedamos en un número que se los voy a dejar en suspenso porque se los voy a plantear en la siguiente lámina, un número bien importante en términos de la realidad laboral en México. Pero ahí hago la pausa porque no quiero dejar de comentar rápidamente el segundo y tercer cambio de la ley que estuvieron relacionados con, primero que todo, los mecanismos de democracia sindical. Antes los trabajadores eran niños chiquitos en el ejercicio de su derecho colectivo. No tenían ni idea cuál era el sindicato, normalmente no sabían que existía un contrato colectivo de protección, no tenían ningún tipo de opinión, se negociaba el contrato colectivo, se negociaba el incremento salarial y los trabajadores no tenían idea de cuál era el resultado. Hoy, en la ley laboral mexicana, cualquier tema que implique una decisión de los trabajadores tiene que primar una consulta donde el 50% más uno de las personas que están cubiertas por el contrato colectivo deben expresar su opinión. Y cuenta de ello, pues lo hemos visto ya en casos como el de Volkswagen, la huelga de Audi, la del Monte de Piedad, etcétera, donde los trabajadores han votado, han participado con su voto, y ese voto tiene tres momentos muy importantes, o digamos hay tres votaciones que los trabajadores pueden hacer hoy que son claves. La primera fue las legitimaciones de contrato colectivo, que esas votaciones sirvieron para decir en dónde había un matrimonio de verdad y dónde realmente era un tema de papel, que ahorita les voy a dar la cifra, no se preocupen que ya les prometí. Tema número 2, los trabajadores van a votar cada 2 años para ratificar su revisión integral de contrato colectivo, es decir, ellos van a decir si están de acuerdo o no con el incremento salarial y de beneficios. Imagínense ustedes estas implicaciones que estamos viviendo hoy. Y tema número 3, los trabajadores hoy están votando para elegir sus comités sindicales. En el pasado teníamos líderes, secretarios generales de sindicatos que duraban 50, 60, hasta 70 años. Me tocó a mí algún líder, no de edad, sino de ejercicio de la Secretaría General de un sindicato,
que pues por supuesto se eternizaban como dueños de estas organizaciones y pues la participación de los trabajadores era menor. Y finalmente, en este tema, para ya ahorita regresar al cuento que les estaba contando antes, un tercer cambio muy importante es la justicia laboral, el sistema de justicia laboral, ahora que estamos tan de moda con el tema, con los sistemas de justicia en México. Dentro de la ley laboral nos cambió el sistema de justicia. Básicamente se acaban las juntas de conciliación y arbitraje y aparece la gran autoridad laboral, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro, más los nuevos tribunales laborales. Entonces, básicamente, hoy tenemos una diversidad de autoridades. Desde mi punto de vista, y lo tengo que decir de manera muy objetiva, creo que están haciendo una buena tarea, están entrándole al tema de la implementación de la reforma con, yo diría que con mucha calidad, pero ya empezamos a ver situaciones bien complicadas alrededor del funcionamiento de los tribunales y del mismo Centro Federal. ¿Qué pasó entonces? Y aquí viene la tan prometida cifra. Según la Secretaría de Trabajo, antes de la implementación de la reforma, teníamos cerca de 139,000 contratos colectivos de trabajo en las diferentes empresas de México. Recordemos que de esos 139,000, que al principio de la reforma dijeron que eran más de 500,000, 85% eran contratos de papel o contratos de protección. Y esto lo deja ver esta cifra que vemos aquí muy rápida de agosto del 2023. Recordemos que la reforma tenía 4 años para su implementación, del 1 de mayo del 2019 al 1 de mayo del 2023, pero pues ahí por unos temas de retraso logístico les dieron hasta julio, agosto para terminar estos procesos de legitimación, que era más o menos como poner en blanco y negro tu matrimonio, donde si estabas casado de verdad, los niños, en este caso los trabajadores, tenían posibilidad de votar y decir si me gusta este papá y nos queremos quedar con el papá en la casa, o como pasó en la mayoría de las empresas, pues ni siquiera los niños sabían que tenían papá, por lo tanto se quedaron viviendo con la mamá soltera y no pasó absolutamente nada. Entonces, de esta situación, 78%, miren esta cifra tan interesante, 78% de los contratos colectivos de México expiraron el 1 de mayo o el 2 de mayo del 2023 en la mañana. ¿Qué implicó esto? Y déjenme ponérselos en este sentido. Imagínense que pues, si un sindicato, que de nuevo hay de todo, hay buenos y malos, pero si un sindicato ha traído como actividad el tener estos contratos de protección, y pues regularmente lo que hacían los sindicatos que administraban un contrato de protección es que pasaban una vez al año, desayunaban contigo y tú pues les pagabas un fee por mantenerse o por mantener este matrimonio de papel. Ahora desaparece ese proceso y desaparece ese contexto, sumado a una realidad que está en la gráfica de la derecha y que me parece muy interesante. México es un país de baja sindicalización. Realmente la región es una región de baja sindicalización. Incluso países como Argentina, Colombia, Chile, que son países que se adhirieron a los convenios de libertad de asociación de la OIT, tienen indicadores bajos, pero México es un fenómeno bien particular porque realmente todos esos trabajadores, esta es una cifra que nos da la Secretaría de Trabajo corroborada también con las cifras estadísticas del país. Aquí estamos hablando de que menos del 13% de la población económicamente activa formal de México está afiliada a un sindicato. Es decir, de cada 10 trabajadores, uno, para hacerlo de manera muy práctica, tiene una afiliación sindical. ¿Qué implica esto? Que los sindicatos se quedaron sin trabajo, que los sindicatos perdieron el 78% de estos fees que recibían anualmente y pues con eso empezó la fiesta. Había mucha gente que pensaba que el 1 de mayo del 2023 ya se acababa la implementación de la reforma y íbamos a dormir tranquilos. Pues les cuento que la verdad es que lo que pasó fue totalmente lo contrario por varias circunstancias que les quiero mostrar muy rápidamente a continuación. Primera circunstancia bien interesante. Las grandes centrales tradicionales que han dominado por años no solamente el tema colectivo y laboral, sino también han tenido una participación importante en la política del país, empiezan a perder fuerza de forma importante. Vean ustedes
el año 2019, que es el año en el que se emite la reforma, y vean la manera, la curva, la tendencia con la que caen la participación de estas grandes centrales obreras en términos de la cantidad de contratos colectivos. Estas cifras que terminan en 2023 con caídas importantes, y ahorita les comento un poquito del 2024, tienen su explicación en la cantidad de contratos colectivos de protección que se manejaban por cuenta de estas centrales y que fueron expirando en la medida en la que no se legitimaban, porque la realidad es que muchos de estos, y seguramente ustedes lo recordarán, pues eran sindicatos que no tenían ningún tipo de actividad, no tenían delegados, no tenían participación dentro de los negocios. Entonces, caen estas centrales obreras, pero por el otro lado, empieza también, pues se quedaron un montón de sindicatos solteros, ¿no? Pues porque perdieron estos matrimonios de papel. Y entonces, ¿qué dicen? ¿Y qué dice hoy la ley laboral en México? Si tú te quieres casar laboralmente, es decir, si tú quieres entrar a una empresa a través de un contrato colectivo, antes de llevarte a la novia de luna de miel y ya formalizar el matrimonio, tienes que pedirle la mano. Este es un elemento nuevo en la ley laboral mexicana. Nuevo me refiero desde el 2019. Como les contaba yo al principio, antes de la reforma, cualquier sindicato que quisiera entrar en tu empresa, si no tenías un sindicato o un contrato colectivo, sencillamente te emplazaba a huelga por revisión y pues ahí se empezaba todo el proceso. Ya ahora no. Ahora los sindicatos que quieren entrar en una empresa tienen que conquistar a los trabajadores, aquí no conquistan a la señora, sino a los hijos de la señora, y esa conquista se llama solicitud de constancia de representatividad. Para que sea una constancia, tienen que tener por lo menos el 30% del apoyo de los hijos. Y al tener el 30% del apoyo de los hijos, todavía no se han casado, hasta ahora han pedido la mano. Para poderse casar, tienen que revisar un contrato colectivo, tienen que, digamos, ejercer su labor de negociación y luego obtener el acuerdo por votación directa a través de urna del 50% más uno de los hijos de la señora, de los trabajadores de la empresa, y en ese momento establecen un contrato colectivo. Déjenme darles aquí una segunda cifra súper relevante, pero antes de darles la cifra, déjenme mostrarles un poco qué está pasando en México, qué ha pasado en los últimos 3 años. Vemos aquí las manchitas verdes y naranjas y amarillas del mapa que tienen que ver con el grado de actividad que tenemos en términos de la constancia de representatividad. Es decir, veíamos en 2021 un México pues, relativamente tranquilo, donde las pedidas de mano de los sindicatos a las empresas a través de la participación de los trabajadores se concentraba, como lo esperábamos, en el centro de la República, gran centro de actividad industrial y laboral, algunos, digamos, un poquito más hacia el Bajío. ¿Qué sucede en 2022, 2023 y así vamos en 2024? Que se empiezan a colorear sectores del país que están muy relacionados o en la frontera norte con la maquila o el corredor aeroespacial y automotriz en el centro del país, y por supuesto pues aparecen también algunas zonas relacionadas con el turismo y con alimentos y bebidas como sectores importantes. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Vemos una gran actividad de los sindicatos que empiezan ahora sí, pues desesperados porque perdieron 78% de sus ingresos, por decirlo de alguna manera, a buscar novia, pues porque necesitaban casarse con alguna para poder mantener este nivel de actividad. Y entonces, pues vemos ahí cómo está la fiesta. Ahí básicamente el mapa lo que nos refleja, que pues casi no queda ningún espacio en blanco, es la cantidad de sindicatos que vienen entrando en este sentido. Antes de pasarme a esta lámina, y bueno, déjenme devolverme para contarles algo, hay un dato que a mí me parece bien relevante de lo que estamos viviendo hoy a partir de estas, o en el contexto de estas pedidas de mano. De las 28,000 solicitudes de constancia, es decir, de las 28,000 visitas para pedir la mano de un sindicato a una empresa a través de la participación de sus trabajadores, solamente, miren este dato bien interesante, el 12% logran ser un matrimonio.
Y ustedes saben mejor que yo que cuando uno está en proceso de cortejo, pues le invierte a la cena, le invierte a la ropa, le invierte a unas florecitas, unos chocolates, que es lo que ha pasado con los sindicatos, que han estado haciendo campaña política para poder conquistar a los trabajadores durante todo este tiempo, pero de cada 10 novias que aparecen en el panorama, solamente 1.2 novias aceptan un matrimonio. Por lo tanto, si uno lo piensa a nivel de negocio, la inversión es malísima, porque realmente la rentabilidad de conseguir novia soltera pues es muy baja. Y entonces, ¿qué está empezando a pasar? Si tú no consigues una soltera, pues te vas y te consigues una casada. Que la casada tiene una ventaja, ya pagan cuota sindical los niños, ya hay una cierta, digamos, relación colectiva, es mucho más fácil para ti llegar y plantear como sindicatos que ese sindicato que ustedes tienen no lo representa, no ejerce su actividad como debería hacerlo, yo sí te voy a defender, yo sí voy a representar tus derechos. Y entonces, vean esta cifra, esta tercera cifra tan interesante. De cada 10 intentos de un sindicato por detentar la titularidad, que detentar la titularidad de otro, ¿qué significa? Que yo le voy a quitar el esposo a otra señora, ¿no? Entonces, yo les decía antes, de cada 10 pedidas de mano, solamente 1.2 se convierten en matrimonio. Pero por el otro lado, de cada 10 intentos de quitarle el esposo a otra señora, 7 logran su cometido. ¿Qué está pasando hoy en México? Que el nivel de titularidades, de detentaciones de contrato colectivo, es decir, de un sindicato quitándole el contrato colectivo a otro, ha sido pues un nivel, la verdad, histórico, eso se ha mantenido, pero en esta circunstancia para un sindicato es mucho mejor ir por una empresa que tiene ya un contrato colectivo firmado y quitársela a ese sindicato que intentar hacer todo el cortejo y toda la ceremonia para poder llegar a conquistar este matrimonio que estamos hablando en este momento. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy aquí? Y tú me dices, Emilio, porque yo hablo y hablo y hablo y no sé si hay alguna pregunta o algún tema, Sí, pero aquí, ahorita no ha dale. habido todavía, ¿eh? Ah, bueno, espero no Adelante, estarlos Melania. durmiendo. Sí, muy bien. Espero que el cuento esté interesante, porque Sí. ¿a dónde estamos llegando? Gracias, Esteban, porque me Aquí ya das, porque comentan como no que los veo, súper, solo veo a Emilio que me hace así, que veo que se me sí, pone atención. súper interesante. Yo creo que para muchos realmente es sorpresa esto que tú estás ahorita comentando, ¿no? Gracias, gracias, Emilio. Claro que sí. Bueno, ustedes ahí interactúen, me cuentan cómo van Sí, viendo la cosa, si quieren saber algo más. Pero me gusta llegar a esta gráfica que como buen ingeniero, ustedes saben que uno necesita ver las cosas en matrices para poderlas comprender. Gracias. Esta es una foto de lo que estamos viviendo hoy en el 2024 en términos de la actividad sindical. Y tracé la raya muy a propósito porque lo que nos está pasando hoy, si cruzamos en el eje X, en el eje horizontal, la cantidad de constancias de representatividad que hoy nos da una cifra muy clara de actividad sindical, de qué tanto los sindicatos se están moviendo en diferentes estados, y esto lo cruzo con el número de contratos colectivos que se han formalizado. Lo que me encuentro, que está bien interesante, y aquí hago una nota porque la Ciudad de México y el Estado de México, por ser grandes centros laborales, pues no me alcanza la escala de la gráfica para poderlos incluir, pero el resto de estados sí se puede ver. Vemos aquí como, por ejemplo, Jalisco y Nuevo León son estados donde estamos teniendo gran actividad sindical, no todavía conflictiva. Sí, María Fernanda, exactamente. Para que me quepan necesito poner exactamente, buena idea. Voy a hacerlo relativo para la próxima ocasión. Pero aquí me interesaba mucho que ustedes vieran ese nivel de actividad, porque cuando lo hago relativo se me pierden algunas cosas que tenemos aquí. Pero fíjense ustedes, este tema bien interesante. Jalisco y Nuevo León, como les decía, mucha actividad sindical, pero que termina también en la consolidación de contratos colectivos. Pero me voy al caso de Querétaro. Querétaro es un estado que ha sido particularmente pacífico en muchos sentidos y que hoy lo tenemos alborotado y con las hormonas, digo yo, del adolescente a todo lo que da. Tengo en Querétaro una división de la CTM, cerca de 3 facciones distintas,
que incluso algunas de ellas se me volvieron ya sindicalismo independiente, que ahorita voy a hablar muy rápido de qué es el sindicalismo independiente, y por lo tanto es hoy el Estado, sumado a algunas cosas que están sucediendo en Puebla y en Guanajuato, un Estado que tiene altísima actividad sindical. Yo voy a hacer aquí una pausita, Emilio, si te parece bien, porque creo que están poniendo comentarios muy interesantes. Por aquí nos Sí, comenta hay Esteban. varias preguntas y las puedes ver ahí en el chat, Claro que varias sí. dudas. Perfecto, dice aquí Esteban, ¿no crees que a largo plazo este swing va a terminar beneficiando estos matrimonios, es decir, relaciones sobre matrimonios más estables, más justos, más maduros, o lo estoy viendo mal y es más bien un proceso de deterioro? Pues la verdad, Esteban, es que a mí me encantaría que esto fuera el preludio de una relación amorosa de cuento de hadas. Desafortunadamente no es así. Ahorita nos vamos a meter en una variable que no he comentado y que seguramente cuando la tratemos, vas a ver tú por qué estoy viendo en el largo plazo una situación más compleja, porque la caída de estas grandes centrales obreras, lo que ha dado paso, porque el sindicalismo no se ha, si ustedes vieron, la cifra de trabajadores sindicalizados se mantiene y las grandes centrales están perdiendo participación. Entonces, ¿quién se la está ganando? Y ahí entra la nueva novia, los nuevos novios que están participando en todo este contexto, que son los sindicatos independientes y que en un segundo más me voy a meter por Sí. ahí. Y aquí, Tania, ya en la parte de preguntas, expresamente están viendo que si esto va a generar mayor presencia de estos sindicatos en empresas más chicas, porque como tú lo has dicho, se han ido con las grandes, con las que ya eran más formales. Sí, mira, buen ¿Qué punto. esperas o qué ves tú para empresas ya de tamaño menor? Más pequeño. Pues es una excelente pregunta e incluso, Emilio, el caso de Jalisco tiene mucho que ver con eso, porque cuando empezamos a ver por sector dónde están las constancias de representatividad, hay una cosa bien particular, 32% de las constancias de representatividad están en el sector comercio, en el sector de retail, que se caracteriza por pequeños centros de trabajo, con digamos, una cantidad más limitada de trabajadores. ¿Por qué? Porque para los sindicatos fue más fácil conquistar 10 trabajadores de 30 que conquistar 1000 de 3000 en una planta muy grande. Entonces, sí estamos viendo la aparición de pequeños contratos colectivos. Hay una gráfica que más adelante la traigo y si no se las comparto, donde nos muestra cuántos, o sea, cómo está la atomización de contratos colectivos. Vemos estados como el Estado de México y la Ciudad de México y el mismo Jalisco con cantidades muy grandes de contratos colectivos pequeñitos, pero por el otro lado vemos Coahuila y Tamaulipas con grandes concentraciones sindicales en pocos contratos colectivos. Entonces sí, sin duda creo que esa es una muy buena pregunta. Y con eso en mente, me paso aquí a la tan esperada lámina de los sindicatos independientes. ¿Qué es un sindicato independiente hoy en México? Pues por definición es uno que no pertenece a estas confederaciones tradicionales, pero además, y esto que les voy a decir, no lo digo yo, lo pueden leer ustedes en cualquier medio de comunicación de México, son sindicatos que están auspiciados por las casas obreras americanas, que básicamente hablan, de hecho cuando uno se mete a la página de la Embajada Americana en su capítulo laboral, te habla específicamente de los millones de dólares que están siendo destinados por estos sindicatos americanos para la promoción de la actividad sindical en México. ¿Y por qué? ¿Será que es que a los sindicatos americanos les interesa mucho que el trabajador mexicano tenga buenas condiciones de trabajo? Perdónenme que les rompa el corazón, pero no, la verdad es que no es esa la razón por la cual ellos están invirtiendo estas grandes cifras de dinero. Tiene que ver más bien con esta pretensión que se trae o que se ha venido conversando desde la firma, desde el NAFTA, ni siquiera con el TEMEC, sino en el contrato, en el convenio comercial anterior, que tiene que ver con la equiparación de la cantidad de dólares que recibe un trabajador por hora, de forma tal que se acabe pues esta competencia que ellos la ven como una especie de dumping, donde pues México tiene una gran atractividad para los inversionistas que terminan desenchufando las plantas en Estados Unidos, y el caso automotriz es muy claro, y trayéndoselas de este lado del muro
para producir a costos mucho menores. Entre paréntesis, me parecía interesantísima una cifra que veíamos la semana pasada en un encuentro de nearshoring que tuvimos, donde México tiene un costo laboral que es 23% más barato que China. O sea, estamos hablando de un nivel todavía y con un sexenio de incrementos del salario mínimo a doble dígito como el que hemos llevado. Entonces, realmente lo que nos está mostrando esto y digamos esta foto de los sindicatos independientes retomándola, tiene que ver con estos sindicatos americanos que han perdido poder económico y han perdido poder social, porque la cantidad de puestos de trabajo que tenían antes se viene del otro lado de la frontera, empiezan ellos a intentar impactar al costo de mano de obra mexicano a través de la participación de los sindicatos independientes. Y aquí en la lista de la tablita de la derecha nos aparece en la parte de arriba los matrimonios, en la parte de abajo las pedidas de mano de estos sindicatos independientes. Aquí están algunos, son 4 de los que están generando más actividad. Hoy, pues como ustedes saben, el primero que empezó a sonar fue el Cintia, que es el sindicato del sector automotriz, que arrancó con todo el proceso que seguramente ustedes vieron en el caso de General Motors. Se pasa también el tema de CATEM, que pues no se decide entre ser un sindicato o un partido político. Viene el movimiento 2032, que es el movimiento de Susana Prieto, que saben ustedes que es una diputada federal que se retira del partido de Morena, y ahora la Liga Obrera, encabezada por Pablo Franco, que trae un nivel de actividad muy importante. De hecho, aunque no es el sindicato que en las tablas que vemos aquí tiene los números más fuertes, hoy es el sindicato que está representando el mayor crecimiento, sobre todo en estados del norte de la República. En San Luis de Potosí, por ejemplo, tenemos varias titularidades que viene moviendo la Liga Obrera. Y pues vemos aquí algo muy interesante. Cuando uno mira el mapa de matrimonios y pedidas de mano, en el lado izquierdo, a nivel vertical, vemos que la cantidad de matrimonios sindicales que se están dando en el cinturón automotriz de México. ¿Por qué? Pues porque son sectores vigilados por el TEMEC, que tienen un mecanismo del cual voy a hablar en unos segundos más. Y en el mapa de la derecha vemos dónde están las pedidas de mano, que es básicamente el sector maquilador de la frontera de norte de nuestro país, porque básicamente pues estas compañías maquiladoras funcionaban con contratos de protección y hoy vemos la entrada de ellos. Adelante. Blania, aquí hay varios comentarios, quizás que nos explicaras un poquito entre si hay alguna diferencia en lo que se llaman sindicatos rojos y sindicatos blancos, si es sí. lo mismo o hay alguna cosa diferente y cuáles serían mejores dentro de estos conceptos. Vale, uy, eso nos da para un café como de 2 horas, pero a ver, voy a resumirlo aquí, porque, a ver, la verdad es que en México teníamos, digamos, del 100% de compañías, 85% tenían un sindicato de protección, que era el famoso sindicato blanco, y se llamaba sindicato blanco porque no tenía ningún tipo de participación en la vida industrial ni de representación de los trabajadores. Realmente era un papá ausente que venía una vez al año a desayunar con la mamá, dejaba algunos documentos firmados para seguir diciendo que él era el papá, pero los hijos ni lo conocían. Y existía este otro porcentaje de compañías que teníamos varias circunstancias entre sindicatos semiactivos y sindicatos activos. Algunos en México, como por ejemplo el sector automotriz, lo puedo comentar de manera abierta porque no es confidencial, compañías como Volkswagen, Audi y el mismo Nissan, teníamos o tenemos sindicatos independientes que históricamente han sido sindicatos democráticos, que les hemos denominado rojos, porque tienen una gran actividad radical. Son estos sindicatos que te paralizaban la línea, que te generaban asambleas para reclamar derechos, que te emplazaban por violaciones del contrato colectivo, en fin. Entonces, esa realidad surgió, pero aquí viene lo más curioso, Emilio, de esta situación y que me parece a mí muy, la verdad no sé ni qué palabra utilizar, pero bueno, yo diría que es bien alineado con la realidad que estamos viviendo hoy. Yo hoy veo sindicatos que pertenecían a estos movimientos de confederaciones tradicionales, que ya salieron del closet, que se quitaron completamente la bata y que están haciendo de las suyas
en los diferentes estados. Como veo, sindicatos independientes todavía un poco radicales, pero que están empezando a entender que la única manera de lograr una negociación de largo plazo y una estabilidad, incluso en su propia elección, es a través del acuerdo con las compañías. Entonces, hoy estamos viendo de todo, hoy estamos en el pleno y yo creo que esto nos va a durar unos 4 o 5 años, pleno movimiento. Por eso mi preocupación de traer este tema a la mesa de ustedes, porque ¿qué me está pasando hoy? ¿Qué me pasa regularmente con las empresas? Yo siempre he dicho que yo tengo dos tipos de clientes, el que me llama a la prevención, que se quiere hacer un check-up laboral y que quiere ver cómo está, y que afortunadamente ahí hemos podido hacer mapas de riesgo, decirles por dónde viene la actividad, o los que me llegan emergencias. El problema del que me llega emergencias es que normalmente las cosas que hubiéramos podido hacer bien planeadas para proteger el negocio, para que no tengamos hoy una queja del mecanismo de respuesta rápida o una huelga o una negociación colectiva difícil, pues ya hacerla en las emergencias está muy difícil, ¿no? Entonces, parte del desafío es como consejeros, cómo logramos nosotros concientizar a los equipos directivos que me pasa mucho, insisto, que hasta que no ven el lobo, no creen que el tema laboral puede ser realmente un tema complejo y por esa razón yo sí creo que tenemos que prepararnos desde antes. Y con eso, si te parece, me voy aquí a la pregunta de Marcela, creo que la de Cart ya la contesté. Dice aquí, Marcela, ¿hay industrias donde se ha válido estar sin sindicatos? ¿Qué riesgos ven si una empresa no cuenta con un sindicato? La respuesta es sí existe. De hecho, hoy con esta cifra de solteros contra casados, creo yo que el mundo libre de sindicato en México hoy es un poquito más seguro porque pedir la mano y casarse es más demorado que quitarle el esposo a otra. Sin embargo, yo no lo contestaría de manera sectorial, no creo que el problema sea de sectores, sino de estados. Y voy a decir una cosa, y ustedes me perdonan lo indecente que voy a decir, el tema sindical en nuestro país no es un tema de representación, es un negocio. Y por esa razón, a un sindicato le sale mucho más barato desarrollar actividad en un parque industrial. Si yo ya entré en una empresa y esa empresa está en un parque industrial, pues me sale más barato poner 3 o 4 delegados que me atiendan todo el parque industrial que tener una empresa en Sonora y otra en Yucatán. Entonces, por esa razón, hoy, y es una muy buena pregunta, Marcela, yo creo que primero que todo, pues la decisión de si sindicalizarse o no es completamente de los trabajadores, pero a nivel de las empresas, en términos de su estrategia laboral, creo yo que lo que tenemos que hacer es monitorear el entorno para saber si los vecinos están teniendo problemas y esos problemas pues están implicando la entrada de un nuevo sindicato, porque ahí sí, como dice el dicho, con el tema de las barbas, que nunca me lo he podido aprender en México, pero si empezamos a ver que realmente las empresas del entorno, y no solamente las del parque industrial, nos ha pasado mucho que los sindicatos llegan y se establecen. Vimos el caso de CATEM en Aguascalientes. Llegaron con la demanda de titularidad de Nissan y hoy se tomaron compañías de diversos sectores porque, insisto, para ellos es mucho más fácil ubicar una oficina estatal y desarrollar esta actividad de manera un poquito más geográfica, ¿no? Entonces, bueno, con eso en mente, y sé que me va a quedar faltando tiempo, Emilio, ya vi que no hay manera de hablar de todo esto, que la verdad que es bien apasionante en tan poco tiempo. Yo prometo que luego, si quieren, nos hacemos una segunda parte de la conversación. Pero si hay un tema que me gustaría ponerlo sobre la mesa y lo podemos desarrollar un poco más adelante con profundidad, porque esta es, desde mi punto de vista, la amenaza más importante que tenemos a nivel laboral hoy en México y que creo además que es una de las responsabilidades que como consejero tenemos en términos de la prevención y de la preparación de los negocios. Y tiene que ver con la pregunta que hacía Kat de qué relación tiene todo esto con el TEMEC. Creo que es una muy buena pregunta. Como les contaba al principio, cuando entra el capítulo 23, que es un capítulo laboral dentro del Tratado de Libre Comercio, una de las sanciones, voy a decirlo de esta manera, que nos ponen a los mexicanos, se supone que también se la podemos poner a los americanos y a los canadienses, pero en la vida real no pasa. Lo que nos plantean aquí dentro del convenio es que
cualquier violación, y corrijo, cualquier presunción de violación a la libertad de asociación o a la libertad de negociación de los trabajadores será investigada por los agregados laborales de la Embajada Americana. Ojo con lo que estoy diciendo, que para que tengan una idea ustedes, hay 20 agregados laborales en el mundo, en México hay 5 de esos 20, o sea, para que ustedes vean el nivel de prioridad. Y esa investigación puede terminar en un panel laboral, y ese panel laboral tiene implicaciones en los beneficios arancelarios que tu empresa tenga en términos de la exportación a Estados Unidos o Canadá. Hago aquí la pausa para decirles, es un tema que a mí personalmente me preocupa mucho. Este es el nuevo mecanismo, me van a perdonar la palabra, de extorsión que estamos viviendo en México. Muchos de estos seguramente estarán bien sustentados y muchos de estos seguramente estarán razonados en términos de que hay una real violación a los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque en México teníamos la costumbre de que si un trabajador se me empezaba a poner un poquito al brinco y me empezaba a plantear iniciativas sindicales, pues los despedíamos, y al despedirlos pensábamos que la cosa se nos había tranquilizado. Hoy, vean ustedes la gráfica de abajo, por cuenta de despidos de trabajadores, tenemos casi el 40% de estas investigaciones que no son investigaciones de la Secretaría de Trabajo sobre una empresa, son investigaciones binacionales donde dos gobiernos, en este caso el gobierno americano, que es el que tiene la mayoría de los mecanismos, y el gobierno mexicano, van sobre una empresa que tiene ahora la carga de la prueba y que tiene que demostrar que ese trabajador que despidió, que normalmente me encuentro además que las terminaciones no tienen una rescisión, que sencillamente le dimos las gracias, que ni siquiera nos tomamos la tarea de hacer un despido con todas las de la ley, sino que le dijimos que muchas gracias y hasta luego. Y aquí para contestarte, Arturo, las siglas son Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida. Yo la verdad es que sí les propondría que tengamos una sesión especial para hablar de este mecanismo, porque acá hay mucha tela que cortar. Vean ustedes que ya tenemos hoy cerca de 26 mecanismos laborales de respuesta rápida en el país. Vean cómo vienen creciendo de año con año. En el 2023 tuvimos 13, este año ya llevamos 7 en lo corrido del año, y lo que estamos viendo es que este segundo semestre se está acelerando la cantidad de mecanismos, pero a mí particularmente sí me preocupa mucho esta situación porque, como les digo, es una intervención directa en la administración de las compañías, donde estas investigaciones pues normalmente congelan las cuentas de exportación de las empresas. Si llegáramos a panel, que de los 26 solamente hay uno en panel, que es el de la minera, pues ahí sí tendríamos impactos directos en los beneficios arancelarios que están asociados en el marco del TEMEC para la empresa, pero puede afectar toda su cadena de suministro. Entonces, si yo soy una autopartera, puede terminar impactando hasta la exportación del auto armado, así no sea directamente la empresa armadora la que tiene esta queja. Entonces, yo aquí, Emilio, si te parece, Sí, voy a hacer una pausa porque nos queda sí, mucha tela que cortar. La verdad es que sí, creo que hasta aquí estamos empezando como a tocar sí, el punto relevante, y les prometo y me comprometo contigo, si tú estás de acuerdo, en tener una claro. segunda parte de la Sí, sesión para contarles y un yo, poquito más. yo te buscaría, quiero nomás comentar a las personas que llegaron tarde. Blania ya nos había comentado que por otro compromiso que tiene allá en Colombia, donde ella se conectó ahorita con nosotros, tiene que salir ahorita ya a las 9, y entonces, pues quedaríamos entonces pendiente de eso, Blania. Yo estaría en Claro contacto que sí. contigo y tener otro webinar ya Perfecto. con más tiempo. Nosotros sabíamos que Pues, andabas también con esta situación. Generalmente estos programas que tenemos nosotros son de 1 hora y cuarto a 1 hora y media máximo. muy Muy bien. bien, pero ya platicaríamos. Entonces aprovecho desde luego para agradecerte Con tus muchísimo palabras, gusto. tu presentación, y estaremos en contacto.
y te haremos Claro que llegar sí. un reconocimiento, ¿verdad? Por parte de aquí del Perfecto. colegio, ¿verdad? Por tu presencia en nuestros webinars. Y muchas gracias por todo, Blania, ¿eh? A ustedes, perdónenme que yo sé que siempre tengo mucho tema y me encanta el tema, pero creo que es un tema profundo. Sí me comprometo con ustedes a contestar todas las preguntas y pues nos vemos en una siguiente sesión porque creo que hay todavía muchísimo. Estábamos hasta ahora en la parte emocionante de lo que viene ahorita del tema laboral. Muchas gracias a todos por sus Perfecto. notas aquí en el chat. Hasta luego. Y Muchas muchas gracias. gracias a todos los que nos Buen día. acompañaron en este webinar. Muchas Y gracias. hasta luego. Gracias. Hasta luego, don Gracias. Emilio. Y Feliz buenos día. días a Hasta todos. luego. Bye bye. Bye. Igualmente. Chao.